Zootopia 2 dejó varias preguntas sin respuesta. Eso quiere decir que necesitas prepararte para ver la tercera película que ya viene en camino. ¿Estás listo para descubrir cuáles misterios serán revelados en Zootopia 3? Aves. Todos están preguntando dónde están las aves en el universo de Zootopia, especialmente ahora que vimos la escena postcréditos de la segunda película. Después de que toda la historia termina, hay un momento en el que Judy Hopps está escuchando una grabación de Nick, pero lo importante ocurre en la última escena, cuando una pluma de ave cae cerca de la zanahoria de detective de nuestra protagonista. Eso significa que en la próxima película vamos a ver una aventura con las aves, pero hay un problema. Si ese pájaro misterioso está en Zootopia, entonces, ¿dónde se han estado escondiendo las aves desde la primera película? Esa pregunta será respondida en los próximos años cuando Zootopia 3 llegue a los cines. Así que toma tus palomitas y siéntate en el sofá. Está comenzando otro Cine Wave, Señor Oveja. Uno de los mayores misterios de Zootopia habla sobre el padre de la exalcaldesa Bellwether. Este personaje supuestamente se llamaría Wooly y sería una oveja espía que trabajaría encubierta en un lugar importante para los planes de su hija. Desafortunadamente, los creadores no continuaron con esa idea porque pensaron que revelaría el gran secreto de la película demasiado pronto, y ya no habría sorpresa. Pero la verdad es que Disney incluso hizo un arte conceptual de él, y el personaje sería muy interesante. Cuando anunciaron Zootopia 2, todos pensaron que el padre de Bellwether entraría disfrazado a la prisión para liberar a su hija, pero no fue lo que pasó. Fue Nick Wilde quien la soltó sin querer. Pero el misterio sigue. ¿Aparecerá el señor Bellwether en la próxima película? Anfibios. Si los reptiles aparecieron en Zootopia 2, entonces probablemente vamos a conocer a los anfibios en la próxima aventura. Eso porque, en la escena donde Judy y Nick están en el bar buscando a un lagarto, podemos ver un letrero que dice Mr. Toads. Ese es un tipo de anfibio, o sea, todos saben que los sapos existen en el universo de Zootopia y deben vivir cerca de lugares con mucha agua, probablemente en alguna parte de la zona pantanosa. Pero como ya se confirmó que la próxima historia se enfocará bastante en las aves, es posible que los anfibios solo aparezcan al fondo, sin profundizar demasiado en la vida de los sapos y salamandras de este universo. Aún así, queremos ver si viven en algún lugar de la ciudad de los animales. ¿Tú qué opinas? Carnívoros. Desde el inicio de este universo existe una pregunta que necesita respuesta, pero Zootopia 2 la dejó de lado una vez más. ¿Sabe responder qué comen los carnívoros? La primera escena de la primera película muestra una historia donde los depredadores cazan y se alimentan de animales herbívoros, como Judy. Aunque todos sean mamíferos, algunos animales comen plantas y otros necesitan carne. Y sí, sabemos que en este universo los personajes se comportan como seres humanos, pero hay un problema. Desde el principio sabemos que los depredadores atacaron a las presas en el pasado, pero ¿eso significa que los leones y tigres se volvieron vegetarianos? La pregunta que nunca ha salido de la mente de los fans es, ¿qué comen los depredadores? Si todavía comen carne, entonces, ¿de qué animal viene esa carne? Esto necesita ser respondido pronto porque mucha gente cree que los depredadores podrían seguir cazando animales más pequeños, o tal vez inventaron una forma de sobrevivir sin carne. Sea cual sea la verdad, quizás sea mejor no descubrir lo que realmente está pasando porque podría ser algo muy oscuro. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría ser un zorro o un conejo? Comenta #Zoo para que nos conozcamos. La villana. Mucha gente se pregunta por qué Bellwether hizo todo lo que hizo en la primera película. Pensamos que la segunda aventura respondería a eso, pero no pasó. La historia de Zootopia 2 sucede pocos meses después del final de la primera película, pero aún así no sabemos los motivos de la villana ni lo que realmente quería. La teoría más grande es que la exalcaldesa Bellwether sentía que los depredadores eran el gran problema. Tú sabes cómo el exalcalde León trataba a Bellwether. La trataba muy mal y seguramente hacía lo mismo con otros. La propia villana dijo que el león solo la eligió como vicealcaldesa porque quería el voto de los animales pequeños en las elecciones. Además, la antagonista dice que los pequeños necesitan unirse. Desde el inicio de la película, la misma Judy sufre ataques de animales más grandes. Bellwether debía sufrir eso todo el tiempo y por causa de esa situación solo podemos imaginar que creó un plan de venganza. O quizá la villana sabe que los depredadores grandes nunca respetaron a los pequeños y que, por eso, la única forma de que los animales pequeños sean respetados es deshaciéndose de los grandes para siempre.
Claro, en la mente de Bellwether, ella probablemente es una superheroína, pero sabemos que es malvada y que, aunque quiera proteger a los pequeños, lo hace de la manera equivocada. Pero dime, ¿crees en esta teoría o piensas que la villana tiene un motivo diferente? Padre, algo que todos necesitan descubrir en la próxima película es, ¿dónde está el papá de Nick? Cuando salió la primera película, descubrimos que el zorro creció solo con su mamá, pero nunca se respondió si el papá de Nick murió o si abandonó a su esposa y a su hijo, si es un villano o un buen tipo que está preso injustamente. Eso es posible porque existe un problema serio en el mundo de Zootopia. Nadie confía en los zorros. Todos piensan que son malvados y mentirosos. Por eso Nick tuvo que entrar al mundo del crimen antes de conocer a Judy. ¿Te acuerdas de que el empleado de la heladería ni siquiera quería venderle un helado a Nick aunque él tenía dinero? Si nadie quiere a los zorros, ¿cuál es la probabilidad de que muchos de ellos estén sufriendo injusticias en ese mundo? El papá de Nick podría ser un personaje que está preso por un crimen que nunca cometió, y eso podría ser una gran historia para la próxima película. Si el papá de Nick aparece, podría pedirle a su hijo investigar por qué fue arrestado, y eso sería otro misterio súper emocionante de ver. ¿Será esa la verdad? Lo descubriremos cuando Zootopia llegue a los cines. Venganza. ¿Será que los reptiles quieren vengarse? Esta es una de las preguntas que más están dejando a los fans con dudas. Si viste Zootopia 2, entonces sabes que fue una serpiente, la abuela de Gary, quien creó la idea de los muros de clima de la ciudad. Gracias a ella, los animales que necesitan temperaturas diferentes pueden vivir en el mismo lugar. Pero hay un problema. El tatarabuelo de Povert le robó la idea y luego enterró el barrio de los reptiles bajo la nieve. O sea, las serpientes, los lagartos y las tortugas del mundo de Zootopia fueron completamente expulsados de sus hogares solo porque un lince quería hacerse rico. Años después, la familia de ese lince quiso aumentar su propio territorio, destruyendo la vida de más animales. Durante años, los reptiles fueron robados y sufrieron varios tipos de injusticias. Es difícil imaginar que ninguno de los reptiles se haya vuelto malvado y que ahora este villano quiera vengarse por todos los años de sufrimiento que tuvieron. Es muy posible que el villano de la próxima película sea un lagarto que odia a los mamíferos y que ahora quiera destruir Zootopia. ¿Será que eso será respondido en la próxima película? Agua. Esta película mostró que, en el mundo de Zootopia, existen los delfines, o sea, los mamíferos marinos. También forman parte de la ciudad, y al mismo tiempo, eso quiere decir que probablemente sí existe un área que es solo para los animales del agua, pero nunca hemos visto el lugar donde viven. Claro, Judy y Nick no pueden vivir bajo el agua, por eso la parte acuática de Zootopia sigue siendo un misterio. Pero mira qué interesante puede ser esto. Si los animales de arriba no pueden vivir en la parte de abajo, ¿qué impediría que exista un villano que sea tal vez un delfín o una ballena? Vamos a pensar cómo podría pasar eso. La primera villana, Bellwether, quería resolver el problema de los animales grandes que eran crueles con los pequeños. En la película de ahora, vimos que el gran problema fueron los reptiles, que lamentablemente fueron expulsados de sus casas. Pero ahora, ¿qué? ¿Cuál debería ser la historia de Zootopia 3? Existe una gran posibilidad de que la ciudad de Zootopia esté tirando basura al agua y haciendo la vida de los animales acuáticos una verdadera pesadilla. Por eso, el villano de la próxima película podría querer hundir la ciudad de Judy. ¿Será que eso realmente va a pasar? La historia de la próxima película podría tratar sobre ese tema. ¿Tú crees en esta teoría? El botón de suscribirse está ahí esperándote. ¿Qué tal si haces clic y sigues todo lo que publicamos? Amor, ¿te has dado cuenta de que Zootopia es una de las pocas películas de Disney donde no existe una historia romántica? Muchos fans incluso quisieran que Judy y Nick fueran pareja. En esta película incluso hay una escena al principio donde ellos fingen estar casados. Por eso una de las preguntas que necesita respuesta es si alguna vez Judy o Nick tuvieron una historia romántica. No entre ellos, sino con otras personas. Como Nick es un zorro que vivió en el mundo del crimen por varios años, imaginamos que su primera novia también fue una zorra que era una súper ladrona. Y eso es algo muy interesante, ¿no crees? Porque la exnovia de Nick podría ser una villana a la que él tendría que arrestar ahora que es policía. Pero Judy también puede tener un exnovio, un conejo que vive en su antiguo pueblo y que no es un tipo muy bueno. Pero ella seguiría enamorada de él y no vería cómo ese personaje le hace daño. El conejo se mudaría a Zootopia y su sueño sería recuperar a su exnovia, pero Nick se daría cuenta de que ese conejo no tiene buenas intenciones. ¿Será que vamos a ver una historia de amor en la próxima película? ¿Ciudad o país? ¿Zootopia es una ciudad o un país?
Esta pregunta necesita ser respondida en la próxima película, porque hasta hoy no ha quedado muy claro. El líder de Zootopia es el alcalde, y por eso pensamos que ese lugar es una ciudad. Pero resulta que este tipo de lugar suele estar dentro de un territorio más grande al que llamaríamos un país. ¿Será que existe un presidente en este universo? Esta es una pregunta interesante porque si Zootopia es solo una ciudad dentro de un país más grande, entonces este mundo tiene muchísimo para explorar. Y si existe una ciudad de las aves dentro de este universo, eso explicaría la pluma de pájaro que aparece al final de la película. ¿Qué piensas tú de eso? Bogo. En la primera película descubrimos que el sheriff Bogo es un tipo fuerte, muy serio y que hasta da miedo. Tiene sentido porque es el jefe de policía, pero en el fondo es un gran fan de la cantante Gazelle y le encanta bailar. Quien haya visto la serie derivada Zootopia Más, sabe que el jefe de policía se inscribió en un concurso para convertirse en uno de los bailarines de Gazelle y hasta llega a presentarse. Además, en la segunda película descubrimos que ahora tiene una muñeca de Gazelle sobre su escritorio. El jefe Bogo solo se pone feliz cuando escucha las canciones de Gazelle y la duda que queda es si algún día dejará la policía para seguir su sueño y convertirse en bailarín. La próxima película va a responder esa pregunta. Madre. Y por último, la pregunta que necesita respuesta es, ¿qué pasó con la mamá de Nick? En la primera película sabemos que él fue criado por su madre, pero no sabemos cómo fue la vida de los dos. ¿Será que sigue viva? Zootopia 3 necesita responder eso, porque la infancia de Nick es algo que los fans quieren ver muchísimo. La diversión no termina aquí. Hay 2 videos increíbles esperándote en la pantalla. Gracias por vernos y hasta la próxima.